¿creen que es posible aplacar el cambio climático sin abandonar nuestro modelo económico basado en el crecimiento infinito? ¿No sería una solución abogar por decrecer de forma controlada? No sé si algunos os atrevéis a contestar. Yo me atrevo a hacer un comentario, ¿no? Yo no sé si es el modelo económico el que es de crecimiento infinito. Lo que sí es cierto es que tenemos un modelo económico que responde, o sea, siempre se habla del crecimiento de la economía. El crecimiento de la economía obedece a dos factores. Uno es el crecimiento de la población humana y otro es el crecimiento de la eficiencia de la producción, porque la tecnología cada vez hace que seamos más eficientes en cómo producimos cosas, ¿no? Y cada vez tenemos también más recursos disponibles. Yo sí que creo que efectivamente es un debate a plantearse si ese crecimiento, no ya de la economía, sino de todo, de la humanidad en general, es lo que queremos tener para un futuro. Hemos estado hablando antes en otros episodios anteriores sobre la energía de fusión, que creo que es un primer paso a una sostenibilidad de nuestra civilización dentro de un contexto de sostenibilidad planetaria. Y hay esos dos, para mí hay dos factores que me preocupan, ¿no? Uno es la producción de energía, y ahí veo con optimismo moderado, esa ventana a la producción de la fusión. Y el otro problema es la producción de residuos, ¿no? Y qué hacemos con los residuos, que en general casi toda la problemática de los residuos está relacionada con la de la energía. Eh, Se trata de buscar procesos industriales que sean eficientes, o sea, no es que sea algo tecnológicamente imposible el degradar los residuos, normalmente es tecnológicamente posible en casi todos los casos, pero o bien no es industrialmente, digamos, rentable, como decía Mulet cuando hablamos de esto, o bien requiere una inversión de energía importante. Y siempre todo lo que es inversión de energía actualmente requiere contaminación y es un problema, ¿no? Pero quizás mm, si podemos resolver el problema de la energía, el problema de los residuos pueda también volverse tratable. Así que bueno, yo tengo cierto optimismo, me preocupa más la gestión de los residuos, sobre todo el tema de los plásticos y tal, y por eso lo sacamos en el episodio anterior. Y el de la energía sí creo que es un problema que es técnicamente resoluble y que, como ha dicho Francis cuando hemos hablado de esto, dependerá de cuántos recursos estemos dispuestos a ponerle. O sea, si queremos que sea un pequeño proyecto científico a nivel de unos pocos miles de millones de dólares al año, o queremos que sea un megaproyecto de la humanidad en el que dediquemos del orden de billones de dólares al año y entonces podamos acelerar la producción de el llegar a tener una solución a este tema, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero desde luego creo que el control de la población, para mí, o sea, el futuro de la humanidad pasa por el control de la población. Bueno, o estamos todos muy de acuerdo o... No, es que esa frase me da escalofríos. No, no sé cómo. No sé. Me, Mira, me- yo me tenía un da. profesor en la universidad que decía una frase muy buena, decía, sobráis muchos. Sí, no, yo no sé nada de ecología, es una cosa que nos preocupa a todos los que, digo, más allá de que como un diletante uno puede estar preocupado por el tema y tratar de informarse siendo un lego, digamos. Lo que sí veo con buenos ojos de esta pregunta es que lo que sí, sin saber, creo que todos estaríamos de acuerdo, que no hay ninguna discusión seria acerca del problema del cambio climático y de otros tipos de desastres ecológicos que no revea algo del sistema capitalista, digamos. Uno puede estar a favor o en contra, no voy a hacer me voy a dar mi postura ideológica, aunque creo que es medio evidente, pero no creo, así como no creo en profetas sin piedras en la mano, no creo en ninguna discusión seria acerca de lo que está pasando a nivel global y con el sostenimiento del sistema capitalista, sin una crítica en el sentido estricto de la palabra, una revisión, una ponderación, una evaluación del sistema económico, digamos. Creo que esas cosas tienen que ir de la mano, por eso celebro esta pregunta, porque a veces uno está embebido en informaciones acerca de las discusiones, de cómo hacer el cambio climático, y no hay una discusión que vaya en paralelo, que creo que es necesaria, que es que repensar, evaluar si seguimos o no con el sistema económico que, digo, yo encuentro pernicioso, pero bueno, al menos cabe la pena hacerse la pregunta. En ese sentido celebro que estas dos preguntas vayan juntas, digamos. Francis, ¿tienes comentarios? Ángel. Yo estoy muy a favor de lo que ha dicho Gastón y lo que has estado comentando tú. Pero es que, claro, es un tema que
complicado y hablar también sin tener todos los elementos de juicio algunas veces resulta difícil, pero directamente hay una palabra por ahí que habría que empezar a tener más en cuenta, que es sostenible, que por cierto alguien creo que lo ha comentado, Oscar Tugores la acaba de comentar también en el chat, ¿no? Hay que empezar a pensar más en la sostenibilidad y de cómo podemos conseguir que lo que se haga sea sostenible para el planeta y sostenible para nosotros. Y complicado. Y con el modelo económico que tenemos ahora y este sistema capitalista algunas veces desproporcionado, eh, pues es difícil. Es difícil sobre todo porque hay muchos intereses que priman más eso que a largo plazo, o medio, no largo, ¿no? Medio o incluso corto plazo, la sostenibilidad del planeta, la biodiversidad del planeta y la habitabilidad del único planeta que por ahora sabemos en el universo que existe la vida por seguridad. Es un gran problema porque el enfoque habitual en el contexto de nuestra economía capitalista a este problema es puramente capitalista. Yo cobro dinero, cobro impuestos a quien gaste CO2, el que tenga más dinero puede gastar más, no hay ningún problema, y uso ese dinero de esos impuestos supuestamente para arreglar los desperdicios que hace, ¿no? Entonces, eso genera pues una rueda que va creciendo, ¿no? Una bola de nieve que va cayendo por la montaña y va cada vez más gorda, porque... Pero, ¿quién está pagando ahora, el caso, por ejemplo, de España, quién está pagando el impuesto por el CO2 en este invierno? Pero con las subidas tan gordas que ha habido en electricidad. Hombre, claro, lo tiene que pagar alguien, pero en última instancia lo paga pues la gente que produce, que en general somos todos, obviamente. Pero que esa es la visión que se está tomando desde el punto de vista capitalista. También es verdad que el crecimiento infinito ahora se está perdiendo ya, por lo menos en Occidente, ¿no? En los países de la OCDE, esa visión, la visión de que el progreso es continuo hacia nuestros hijos, ¿no? Que nuestros nietos van a vivir mejor que nuestros hijos y que nosotros estamos viviendo mejor que nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Esa idea es una idea que era puramente capitalista y que después de la Segunda Guerra Mundial ha sido la manera en que ha funcionado el sistema, pero ahora en el siglo XXI está cambiando y ahora estamos dándonos cuenta de que nos está pasando lo que ha pasado, por ejemplo, en Japón, esa estanflación eterna en la que los mayores, los padres y los abuelos viven infinitamente mejor que los hijos y los hijos acaban encontrándose viviendo del dinero que reciben, la jubilación, sus padres y sus abuelos, ¿no? Y se está necesitando entrar gente de fuera que tenga una actitud diferente, porque la gente de dentro tiene una actitud que quizás no es la que permite este crecimiento infinito, ¿no? En España también nos está pasando mucho ahora en la universidad de que muchos estudiantes están como apagados. En lugar de estar en la mejor época de su vida, cuando están aprendiendo más, cuando tienen 20 años, 18, 22 años, están labrándose un futuro, lo que tienen que estar buscando oportunidades, encontrar salidas a todos lados, estar abiertos a infinidad de posibilidades, hay como una especie de pesimismo en el que todo el mundo está como parado, en el que no pasa nada, en el que nadie protesta, en el que uno dice, pero esta no es la universidad de hace 30 años. Esta universidad es muy diferente, es una universidad completamente como una carga pesada, pesimista, y eso, claro, se transmite al sistema laboral. Mucha gente está pensando que no va a encontrar un puesto de trabajo fijo pues hasta que tenga 40 y pico años y claro, si después te vas a jubilar con 80 años, pues vas a estar 40 años trabajando, sí, pero o con 70 años vas a estar 30 años trabajando, pero que falta ese tipo de sensación. Yo creo que está cambiando esa visión de crecimiento infinito por una visión de crecimiento estable, ¿no? De constante, ¿no? Ya no dejo de crecer, me quedo aquí, me estabilizo en una cierta posición, imitando un poco lo que ha pasado en la estanflación con Japón. Yo una reflexión muy parecida a esa fue la que tuve ayer con mis compañeros de la Asociación de Científicos Españoles en Australia, que nos reunimos ayer en nuestra historia, precisamente hablando sobre eso, ¿no? Sobre cómo la generación de ahora ya no puede decir o no puede esperar, o parece que no va a esperar que va a vivir mejor que los padres, ¿no? Que no hemos tenido ese estancamiento y lo que induce, que es lo que tú acabas de decir, nos induce a ese tipo de pesimismo y a no tener, luchar
por conseguir algo mejor, de alguna manera, porque es que es difícil. Y también cómo eso repercute en los hijos que están teniendo esta generación, ¿ya? Con esto, los niños, vamos, pensando por ejemplo en mi propio hijo que tiene ahora 8 años, o los hijos de mis compañeros, ¿no? De los que tienen más o menos esa edad, ¿no? De cómo se van a encontrar el mundo dentro de 20, 15, 20 años cuando ellos sean los que tienen que moverlo y tienen que tener puestos y tienen que haber estudiado y tal. Y entonces, pues hay algunos compañeros que están deprimidos, están de verdad ya a esta altura, están diciendo que no sabemos por dónde van a salir. Y eso, que lo mirábamos también con la perspectiva de que Australia no está tan mal como está estos otros países, pero por lo que se pueda venir y por otras historias, pues, y cómo evoluciona todo en el mundo, pues parece que va a ser complicado, ¿no? Y también eso daba pie a cómo, otra conversación, perdón, nos desviamos ligeramente del tema de cómo motivar a la gente joven, sobre todo a los chicos, chicas jóvenes, estudiantes de primaria, secundaria, para empezar a tener intereses y que intenten destacar en esas cosas que les gustan, para poder luego tener más facilidades quizás a la hora de poder acceder a los puestos de trabajo. Esto también salió como su conversación típica de que los puñeteros niños estos, con perdón, se tiran últimamente horas y horas con los dichosos iPad y jugando al Minecraft. Pero bueno. El tema, bueno, no sé, tampoco quiero sonar conformista, ¿no? Pero a veces en estas conversaciones yo creo que nos olvidamos del contexto. Pues si pensamos, por ejemplo, en nuestros padres y nuestros abuelos, son gente que vivió 2 guerras mundiales y una guerra civil, una gran depresión, que a veces, no sé, que ciertas cosas sí han mejorado mucho. Y en ese sentido, creo que, bueno, voy a una pregunta que pone Silverine, porque cuando estábamos hablando de esto de controlar la población, dice, ¿y cómo puedes hacer eso? ¿Quién decide cómo controlas la población, ¿no? No creo que lo tenga que decidir nadie, no es que venga nadie a decir, aunque se podría hacer, China lo ha hecho, por ejemplo, pero todos sabemos, ¿no? Con sus problemas, pero quiero decir que igual no hace falta llegar a eso, porque si miras la demografía de los diferentes países, te das cuenta de que son los países menos desarrollados los que tienen un crecimiento más fuerte de población y que los países más desarrollados están pues prácticamente a crecimiento cero o incluso negativo. O sea que igual es simplemente una consecuencia natural del desarrollo económico, social y cultural, lo que hace que las familias tiendan a ser más, bueno, a tener más cuidado con su planificación familiar y a hacer, no sé, a tener una perspectiva de mayor responsabilidad con respecto a los hijos y tener menos, ¿no? Quizás. Sí, hay elementos culturales, pero también está la propia situación económica. Es que muchos jóvenes, aunque tengan ya una pareja que ellos piensen que es estable y que le va a durar muchos años y podría ser interesante montar un núcleo familiar y tener descendencia, con 25, 30, 35 años se dan cuenta de que es que no tienen un puesto de trabajo fijo, no tienen una fuente de ingresos que les permita sostener eso, todo su entorno, en nuestro país, por ejemplo, es casi inconcebible que tú montes una familia de alquiler. Parece como que eso es una cosa del extranjero, eso es muy típico de Europa, Francia, Alemania, no, pero en España no. En España tienes que tener una casa, hipotecarte, para conseguir la hipoteca necesitas que alguien te financie y muchas veces pues necesitas un aval, depende de tu familia si te pueden avalar. O sea, te encuentras con una cantidad de problemas para algo tan... Entonces dices, tengo que evitar a toda costa tener descendencia porque no me lo puedo permitir. Entonces, no solo influye ese tipo de sensación, aún así, la realidad que tenemos ahora mismo en España y la realidad que tenemos ahora mismo en Europa es que nos falta gente joven que trabaje en puestos de ingeniería, en puestos técnicos, en lo que llamaríamos en España FP, ¿no? Que tenga habilidades para trabajar en cosas y nos va a faltar de aquí al 2050. Entonces, vamos a tener que meter una enorme cantidad de inmigración y fundamentalmente el país va a crecer de población gracias a los inmigrantes, no a la gente de aquí, porque la gente de aquí está como retenida, salvo que cambien. Por supuesto, esto van en olas, o sea, siempre esto es vacas gordas, vacas flacas, subidas y bajadas de natalidad, y tuvimos el boom de los 80, hemos tenido un parón de los 90, de los principios de los 2000, lo mismo tenemos un nuevo boom.
pero lo que dicen todas las estadísticas es que nos falta mucha gente, mucha mano de obra. Y después los jóvenes no cuesta trabajo, pero falta mucha mano de obra, eso es lo que dicen las estadísticas. Sí, pero tú estás circunscribiendo esa reflexión al ámbito nacional de España en este caso, ¿no? O sea, yo me refería pensando globalmente, ¿no? Pero que yo estoy de acuerdo contigo, Héctor, cuando has dicho lo de que estamos mejor, y es verdad, estamos mejor como estaban las generaciones de hace 2 o 3 generaciones, ¿no? Nuestros abuelos, yo no diría nuestros padres, bueno, nuestros padres fue complicado al principio, pero luego consiguieron cierta estabilidad ya en los 70, en los 80, en los 90. Pero nosotros en esta generación no ha sufrido guerras mundiales y no ha sufrido otras cosas. Lo que sí hemos tenido es una crisis económica brutal en el 2008, 2009 y ahora pues tenemos la pandemia. Pero es distinta, digamos, son distintas. Pero son cosas mucho más leves. Quiero decir, la crisis económica de 2008 no es comparable a una posguerra, por ejemplo, ¿no? No lo es, pero también ha tenido cierto que ver, algo que ver, creo yo, en este pesimismo que vemos en la juventud, creo yo. Sí, estoy de acuerdo. Pero eso no quita lo otro que poníamos, que tanto contaba Gastón antes como subrayaba yo, ¿no? De lo que vemos de que la generación anterior decía, bueno, pues tú espero que tu hijo, el hijo, viva mejor o que tenga más oportunidades, sino que ahora pues hay cierto estancamiento, si no incluso retroceso en eso. Bueno, me gustaría volver un poco a las preguntas de ciencia porque la demografía, la sociología y la economía no son nuestros... Es que eso es lo que iba a decir precisamente, que esto ya se empiezan a mover más a temas que son de sociológicos, incluso políticos, porque esto hay que tomar ciertas decisiones que a algunos les pueden gustar un tipo, a otros les gustan otros, y encima pues con el panorama como está en los últimos tiempos por enfrentamientos entre distintos tipos y lo de polarizaciones y todo eso, pues muchas veces es que es complicado llegar a tener una conversación seria en la que uno puede tener pueda contar y proponer posibles soluciones, posibles cosas sin que uno o te califiquen de facha o te califiquen de rojo. Bueno, en cualquier caso, pero que hay ciertas derivadas que sí son científicas de todas estas cosas, ¿no? Y por eso quería sacar el tema de la energía y de temas más relacionados con la ecología y la climatología en cuanto a su parte más científica, ¿no? Preguntaba, por ejemplo, un oyente, hablando sobre esa parte de la energía, si la formación de un operador nuclear para una central de fusión sería suficientemente parecida a la de una de fisión actual como para que se pueda, la misma persona que es operador de una central de fisión pueda ocuparse de eso. No existen, con lo cual es difícil de saber, pero me imagino que debe ser algo muy diferente, ¿no? No creas, es parecido, porque gran parte de la formación es conocer cómo funciona el reactor, sus diferentes componentes y conocer los paneles de información. O sea, eso es muy difícil porque los reactores son objetos muy complejos y tienen muchas partes. Los reactores de fusión van a ser igual de complejos y con igual número de partes. Entonces tú vas a tener que saber... será diferente, tienes un plasma en un tokamak. No, te quiero decir, obviamente, es igual, el ingeniero de minas y el ingeniero de puertos tienen una formación diferente, porque una mina y un puerto no es lo mismo. Pero resulta que la carrera se llama ingeniero de minas y puertos, camino, minas y puertos, ¿vale? O sea, te quiero decir que hay cosas muy, muy comunes. Entonces, lo cierto es que una persona que tenga el título de operador de una central de fisión no tiene automáticamente el título de operación de fusión. Tendrá que hacer un reciclaje, pero que probablemente el título para obtener el operador de reactor de fusión y el título para obtener operador de reactor de fisión tendrán un temario común enorme, o sea, un porcentaje muy, muy alto, más del 60% del temario será el mismo. Porque son centrales que son, la mayor parte de los elementos de gestión del agua, de calentamiento, tuberías, sistemas eléctricos, etcétera, etcétera, todo es idéntico. ¿Vale? O sea, no hay una nueva ciencia de la electricidad o una nueva ciencia de los fluidos, de la hidráulica para explicar, es la misma. Entonces, el temario en un enorme porcentaje va a ser idéntico. Va a haber pequeños matices, pequeñas diferencias, pero no va a haber
una cosa radicalmente distinta.